En este video vamos a ver la teoría correspondiente al último tema de Excel, que sería macros. En el tema anterior vimos cómo usar tablas y tablas dinámicas para hacer que nuestras hojas de cálculo sean más potentes en su uso de datos, automatizarlas, hacerlas conscientes de su espacio, propagar sus funciones, etc., o hacer informes personalizados. La segunda herramienta que hay para el tema de automatización y de hacer más eficiente el uso de su tiempo es el tema de las macros. Las macros en general son fragmentos breves de códigos escritos en el lenguaje de programación VBA que permite a Excel seguir una serie de instrucciones de manera automatizada. En general, los macros se generan, como vamos a ver en un momento, grabando las acciones que ustedes hacen en un pequeño archivo. Entonces, si ustedes quieren después reproducir este macro sobre otro documento, va a generar las mismas acciones. Pueden ver entonces el beneficio de este método. Si yo grabo una vez un macro y tuviese que hacer, por ejemplo, informes diarios a planillas con cientos de miles de datos, hago el trabajo una sola vez, guardando el macro, y al reproducirlo, me ahorro ese trabajo la cantidad de veces que lo tengo que hacer. Para empezar con el tema de macros, vamos al siguiente. Primero que nada, como pueden ver, yo acá arriba tengo la pestaña de desarrollador, con la parte de macros, etc. Puede que no lo tengan en su versión de Office, porque esta viene desactivada por defecto por una cuestión de seguridad. Porque los macros son potentes y antaño se usaban a manera de virus. Entonces, y bueno, por otras cuantas cuestiones, directamente no está por predeterminada. Para activarla, hacen clic derecho en cualquier otro de los botones de arriba, ponen personalizar las 100 opciones, y acá a la derecha, si no está yo ya la tengo habilitada, pero si no está habilitada, hacen clic y puede llamarse desarrollador o programador. Hacen clic en aceptar y les aparecen estas opciones de acá. Ahora, antes de seguir sobre el tema de macros en sí, vamos a hacer un pequeño tour sobre formatos de archivo. Como ustedes saben, los libros en Excel se guardan en formato XLS. Esto solía ser así hasta 2003. Ahora les voy a mostrar una imagen que está en el PDF de este tema. Acá está hecho un zoom de el mismo archivo, pero con 3 distintos formatos. Hasta Microsoft Office 2003, el formato era XLS. A partir de ese momento, o sea, a partir de las siguientes versiones, se empezó a usar dos tipos de formatos. XLSX, que es un libro, una hoja de cálculo normal, como la que hemos trabajado hasta ahora, y XLSM, que es una hoja de cálculos que está habilitada para usar macros. Cuando ustedes guarden un archivo, revisen que sea un XLSM, porque ahí les va a indicar que efectivamente se guardó el macro que ustedes querían grabar. Si van a guardar y los manda a que sea un XLSX, significa que no se guardó nada de lo que hicieron. Así que chequeen eso y nunca lo guarden como XLS común, por cuestiones de compatibilidad. Y de hecho, más abajo también les hice una pequeña aclaración. Es probable que abriendo un PDF les aparezca la siguiente ventana de acá. Voy a hacer un zoom un poquito para afuera. Les aparezca esta pestaña de que se deshabilitaron las macros. Cuando ustedes bajan un libro de Excel de internet, automáticamente no les deja abrir las macros en caso de que venga de una fuente desconocida o no confiable. En general, si están trabajando para una institución, esto no es una preocupación. Si bajan un libro de alguna otra fuente, tengan siempre cuidado de saber de saber si es una fuente de confianza. Para empezar a trabajar con macros, simplemente hacen clic en habilitar contenido y todo funciona perfectamente. Es como un último aviso antes de empezar a trabajar con esto. Así que, en fin,
empezamos a trabajar con el tema de macros. La parte de macros que vamos a usar es lo siguiente. Si hacemos clic en macros, nos muestra acá los macros que tenemos. En realidad tenemos este que es predeterminado, o sea que no tenemos nada todavía. Y tenemos un par de opciones acá. O sea, no tenemos todavía ningún macro guardado, que es razonable porque esto es un archivo en blanco. Para empezar, vamos a hacer nuestro primer macro. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic en A1, esto es importante, porque las macros reproducen todo exactamente como lo hacemos en orden. Así que hacemos clic en A1, ponemos grabar macro, le ponemos el siguiente nombre, mi macro. La siguiente opción, que se llama tecla de método abreviado, no la vamos a usar esta vez, pero sepan que existe. Pueden poner una combinación de teclas para poder empezar automáticamente la macro y pararla en caso de que ya hayan terminado. En vez de tener que hacer clic en grabar o parar macro acá arriba. Con la única aclaración que es la siguiente. Si ustedes ponen algún atajo que normalmente sería de otra cosa, el grabar el macro va a tomar prioridad sobre esa otra cosa. Les doy un ejemplo. Si usaran Control P como tecla de método abreviado para los macros, de ahora en más, cuando hagan Control P, no va a abrirles el diálogo de imprimir el documento. Va a grabar el macro. Siempre va a tener prioridad lo que ustedes pongan acá, por encima de lo que normalmente sería, o por ejemplo que lo pongan en Control C. No vas a poder copiar más. Solamente vas a empezar o terminar la grabación del macro. Ya sé que les dejo eso como precaución. Por ahora pongan guardar macro en este libro. Si hacen clic hay otras opciones. Entre otras, la que puede llegar a parecer atractiva es la del libro de macros personal. ¿A qué se refiere esto? Libro de macros personal es, como el nombre lo sugiere, es un libro de macros donde se van guardando todos los macros que nosotros vamos usando para usarlo en otros lados. Esto parece extremadamente ideal, pero no es recomendable su uso porque por problemas de permisos puede que después no puedan acceder de vuelta a esos macros o que simplemente no los puedan ejecutar en otro libro. Lo ideal es hacerlo de manera manual, como les voy a explicar en un momento. Así que por ahora vamos a usar la opción este libro y vamos a ponerle macro de ejemplo. Y la parte de la descripción, a pesar de que parece una cosa más por defecto o no importante, es muy importante. Porque un concepto muy importante en programación es el de documentación. Cada vez que ustedes hagan algo en este programa o en cualquier otro, documenten todo lo que hacen. Esta es la misma razón por la que yo les pido que además de entregar sus TPs, sus hojas de cálculo de Excel, que también entreguen un Word donde expliquen qué es lo que hacen. No solamente para que yo pueda verificar que sepan qué es lo que están haciendo, sino que es para que ustedes tomen el hábito de ustedes guardar unos pequeños manuales de qué es lo que hace lo que programan, porque en 15 minutos no se van a acordar y no van a saber a ciencia cierta qué es lo que hace su programa. Y si se lo pasan a alguien más, esa persona va a saber menos. Así que por favor, cuando hagan macros o cualquier tipo de programa o subprograma, pongan descripciones a las cosas. Pongan pequeños documentos que digan qué hacen. Es tedioso, pero es una excelente práctica para evitar los problemas más tarde. Y para evitar que hagan el trabajo 2, 3, 5, 10 veces de nuevo. Lo documentan una vez y se olvidan. En fin. Como les comenté antes, hay que tener mucho cuidado porque a la hora de hacer macros les repite todo exactamente igual, punto por punto. Y es muy preciso. Así que vamos a hacer clic en aceptar y vamos a hacer lo siguiente y solo lo siguiente. No podemos hacer otra cosa. Damos clic en aceptar. Estamos parados en A1. Escribimos clase de informática, cuarto año. Aprieto Enter. Hago clic en la celda 1. En la pestaña Inicio, hago clic en negrita. Y color de texto, rojo. Hago clic en A2. Escribo turno mañana.
hago clic, o sea, aprieto Enter, hago clic en A2, le pongo un subrayado y voy a la parte del desarrollador y paro la grabación. Si nosotros ahora vamos a la parte de macros, podemos ver que mi macro efectivamente se guardó. Ven que ahí abajo dice descripción macro de ejemplo. Y si yo agregase, por ejemplo, una hoja 2, que va a ser igual a la hoja 1 y es la hoja predeterminada, vamos a probar que funcione lo que hicimos. Vamos a macros, ejecutar. Disculpen, vamos a macros, seleccionar el macro correspondiente y ejecutar. Y efectivamente me hizo exactamente lo que hice antes. Obviamente esto es muy explicativo y es trivial, es como algo muy simple, pero esto que vamos a hacer se puede hacer con cualquier cantidad y un número infinito de pasos. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es el tema de el código del macro. Como yo les mencioné al principio, los macros están escritos en lo que se llama un lenguaje de programación que es VBA. Para ver cómo se escribe, cómo la computadora grabó esto en lenguaje de computadora para poder luego la computadora leerlo y seguir sus propias instrucciones, vamos a macros, hacemos clic en mi macro, vamos a modificar y nos abre la siguiente ventana. La siguiente ventana nos muestra lo siguiente. Esto de acá representa lo que acabamos de hacer recién con la macro. Y ahora vamos a ir paso por paso. O sea, esto es literalmente, esto no solamente le muestra, por ejemplo, dice sub mi macro, esto significa acá es donde empieza el macro, en sub es donde termina el macro, y todo lo de adentro fueron todos los pasos que acabamos de hacer. Y ahora vamos a ir yendo paso por paso sobre qué hace cada una de las partes de esto. Reitero de nuevo una vez más antes de seguir. Esto no existía hasta que hicimos el macro. Y el macro, al haberlo hecho, las instrucciones que se guardan son estas. Y estas son las instrucciones que la computadora entiende. En fin, vamos desde el principio. Sub mi macro, abre y cierra paréntesis. Esto lo que significa es, acá empieza el macro. Lo siguiente es mi macro. ¿Qué será esto? Esto es que, que la macro esta se llama mi macro, como la nombramos, y su descripción es macro de ejemplo, que fue lo que pusimos en la casilla de descripción. Termina estas comillas y empieza el macro realmente. ActiveCell.formula R1C1 significa que en la celda activa se escribe lo siguiente. Clase de informática, cuarto año. Siguiente instrucción. Rango 1, range A1.select significa que vamos a la celda 1 y la selecciono. Selection font bold igual true significa que a la selección le cambio la fuente a negrita. Igual true significa que esto que acabamos de hacer acá lo hacemos efectivamente. Luego, with selection font, o sea, con esta fuente seleccionada, cambiamos el color a este número que para la computadora significa rojo. Tint and shade igual a 0 significa que no cambia nada más. End with significa que esta instrucción de cambiar color termina acá. Range A2.select significa que hacemos clic en la celda 2. ActiveCell.formula R1C1 igual turno mañana, es que en la celda activa escribimos turno mañana. Range A2.select es seleccionar la celda 2 de vuelta. Selection font underline igual XL underline style single significa que a la selección cambiamos la fuente
la función underline, que es subrayar, a esta variedad, porque vieron que podés subrayar una vez o dos veces el mismo texto, vamos a hacer un subrayado simple. Hecho esto, end sub, o sea, termina el macro. Esto yo sé que parece extremadamente engorroso, y de hecho, ustedes pueden cambiar esto. Si yo le cambiase mi macro y le pusiera mi macro 2, o acá mi macro 2, o macro de ejemplo 2, cambiaría eso. Si cambiara los datos del color, cambiaría el color que es guardado, porque esto es efectivamente, son las instrucciones que la computadora guarda para sí, es su machete o su lista de compras de los que tiene que hacer uno por uno en su lenguaje. Porque, como vamos a ver en el siguiente tema, que es el tema de introducción a programación, las computadoras no hablan ni español ni inglés. Hablan lenguajes de programación que son como idiomas especiales para computadoras, que son muy rígidos estructuralmente. La mayoría están escritos en inglés. Y la mayoría tienen esta estructura de cosas que arrancan y terminan, con cosas como estas sangrías para separar los distintos subniveles del código, pero bueno, en fin, para no seguir divagando, esto que ven acá es el macro, en realidad. Y esto que ven acá hace lo que hicimos nosotros. Ahora, como ya les expliqué anteriormente, yo no recomiendo usar el libro personal de macros para ir acumulando macros. Lo que yo les recomiendo es que hagan lo siguiente. Con esto seleccionado van a Archivo, Exportar archivo, y les deja guardar esto como módulo 1.bas, que es un archivo de BASIC, que es un macro en definitiva. Y si queremos abrir este macro y agregarlo a esta hoja de cálculo, a este libro de Excel, vamos a importar archivo, seleccionamos el módulo 1 y lo abrimos. Y ahí nos lo agrega. Bueno, en este caso nos agrega una copia, pero es exactamente lo mismo. Con eso termina el tema de macros en Excel. Ahora solamente resta hacer la práctica y el siguiente tema es la introducción a programación. Espero les haya gustado, nos vemos en clase.